Muy buenos días tengan todos los presentes. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del día de hoy. Sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan, a las que vengan por primera vez, sean bienvenidos. A todos aquellos que también ya tienen tiempo de venir, también sean bienvenidos. Asimismo, nuestros hermanos que están a través del internet. Vamos a tener el día de hoy nuestra enseñanza. Les pediríamos que sí pongan atención a sus celulares. Si tienen una llamada urgente que recibir, pues pónganlo de una manera en vibrador, para que cuando les llegue la llamada, pues puedan ustedes atender esa llamada importante. Y si no, pues con toda confianza pónganlo en silencio, para poder poner atención, que no haya nada que nos distraiga. A veces cuando uno está aquí al frente, pues hay cosas que nos distraen y perdemos el hilo a veces de lo que estamos explicando, de lo que estamos viendo. Entonces también por eso queremos pedir su comprensión. Vamos a dar inicio a la lectura del día de hoy de lo que hemos titulado El hombre es inexcusable delante de Dios. Así hemos titulado el día de hoy el tema: el hombre es inexcusable delante de Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor. Amado Dios, hoy estamos aquí reunidos de nuestras capacidades, Padre, las cuales son nulas, las cuales son pocas. Amado Dios, pero en ti hay bondad, en ti hay misericordia, en ti hay compasión, en ti hay verdad, en ti hay salvación. Hoy apelamos a ti, amado Dios, no teniendo nada que darte, no teniendo nada que ofrecerte, no teniendo nada en nosotros puro que podamos decir: esta es mi ofrenda a Jehová. No, Padre, vemos nuestra pequeñez delante de ti, nuestra miseria, y rogamos tu misericordia, rogamos tu verdad, pues rogamos a la eficiencia de tu palabra, a la eficacia, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu, para que podamos entender lo que tú quieras hablarnos a nuestro corazón, lo que tú quieras, Padre, hablar a nuestras mentes, lo que tú desees hacer en nosotros, Padre. Hoy te pedimos lo hagas por tu misericordia, no por nosotros, por ti, Padre, porque así tú lo quieras hacer el día de hoy. Esto, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos en tu nombre precioso, en tu Hijo, ¿no?, amado Cristo Jesús, para que se hagan todas las cosas, Padre, para que haya claridad, Señor. Amén, Padre. ¿Cuánto necesitamos claridad en nuestros ojos? ¿Cuánto necesitamos claridad en nuestra alma? ¿Cuánto necesitamos despertar a estas verdades bíblicas para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo que Él tiene planeado hacer en algunas otras vidas y lo que Él quiere realmente que nosotros podamos entender acerca de la Escritura? Vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 1. Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 1. Hace algunos días había mucho frío, ¿verdad? Y teníamos mucho frío y aquí estábamos congelándonos, pero estábamos aquí felices y alegres para poder ver y escuchar la palabra de Dios. El día de hoy tenemos un clima muy diferente, un clima donde está haciendo un poco de calor. Entonces, algunas veces el calor hace que nosotros
nos dé un poco de pesadez y tengamos un poco de sueño. No tengas ningún problema. Si tienes un poco de sueño, te puedes pasar a la parte de atrás con toda confianza. Nadie te va a decir nada, nadie te va a juzgar, sino que todo lo contrario. Veremos que quizás estés luchando con eso y tú quieras pararte por un momento. Entonces puedes ponerte en la parte de atrás mientras te despejas, mientras te despiertas, y ya después ocupar uno de los asientos que está atrás. El caso es de que podamos nosotros tener toda la atención a lo que vamos a ver el día de hoy, para que no pierdas de vista, para que no pierdas la claridad con la cual Dios quiere hablar a tu corazón. Porque yo sí tengo algo bien claro: si estás aquí es porque Dios quiere que tú entiendas sus palabras. Si no, de otra manera no estarías aquí. Y hablando específicamente en este lugar. Yo el día de hoy no estoy hablando de otros lugares. Yo sé que en algunos otros lugares se está hablando la palabra de Dios con verdad y con pureza de corazón. Pero yo no estoy hablando de otros lugares, yo estoy hablando de este lugar en específico. Y no porque tengamos algo en especial, no tenemos nada en especial y no tenemos nada que darte más que la escritura que ya está escrita, en la cual nos puede hablar a nuestros corazones. Pero por algo estás aquí. Si no, no estuvieras aquí, créemelo. Estuvieras en otro lugar donde ahorita están danzando, donde ahorita están haciendo un espectáculo, en donde están llenando a las personas de emociones, en donde están haciendo llamados basados en las emociones, en donde están cantando un cantito ahí todo sentimental, emotivo, para llamar a tus emociones y que tú puedas hacer un pensamiento, puedas tener un pensamiento, puedas tener una reflexión basada únicamente en las emociones. El día de hoy olvídate de las emociones. No vamos a hablar de emociones, no vamos a meter emociones, no pretendemos meter emociones. Lo único que pretendemos es de que la palabra de verdad, la cual nosotros tenemos escrita, sea la que nos hable, sea la que nos haga entender, sea la que nos escudriñe, sea la que nos corrija. La palabra es la única cosa que tenemos como recurso para poder saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Así es que el día de hoy yo te pido que pongas mucha atención, y no nada más hoy, sino todos los demás domingos, todos los días de tu vida, cuando tú te acerques a escuchar o a ver la palabra de Dios, pongas una suma importancia en la palabra, porque la palabra de Dios es eterna. Y Dios es eterno. Y Dios nos va a llevar a una eternidad. Y esa eternidad significa cielo o significa infierno. No hay de dos. Entonces, es un asunto muy delicado. Es un asunto de mucha importancia el día de hoy que podamos nosotros entender que no estamos tomando una clase de matemáticas, de lógica, de tejido, de bordado o para hacer figuras de migajón. No estamos aquí para entretenernos, para pasar un rato, un domingo. Estamos para atender lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones, porque Él nos quiere llevar a una eternidad. Entonces, leamos con atención la palabra de Dios y sígueme en la lectura, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Parecería un juego de palabras, ¿cierto? No. A veces cuando leemos esta clase de textos en la Escritura, parece que es un trabalenguas, parece que es una reafirmación quizás de lo que Dios está reafirmando contundentemente sobre las cosas que nos quiere hablar a nuestras vidas. O que hay una real enfatización de parte del Espíritu para poder entender la verdad bíblica que Dios quiere decirnos el día de hoy. Vamos a leer otra versión de la Escritura, en otras palabras, pero que dice así el mismo texto. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas.
Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Un poco más claro, un poco más bajado a nuestro entendimiento por nuestra forma de expresar. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer el día de hoy con nosotros. ¿Qué es lo que quiere que nosotros podamos entender? En muchos lugares el día de hoy quizás se está predicando, o quizás en algún momento de los sermones, o quizás tú lo has escuchado en algún momento, que no debes de juzgar, que es malo juzgar. Y más si se habla acerca de juzgar al ministro, al pastor o a la persona que está predicando, olvídate. Hay muchos lugares, como en algunos, sin llegar a nombrar algunos grupos en específico, ¿verdad? Porque no estamos el día de hoy aquí para poder hablar de ellos, ya se tendrá a lo mejor un tiempo para poder hablar de algunos grupos, pero el día de hoy hay muchos grupos que están diciendo: no debes de juzgar al ungido de Jehová, al siervo de Dios, dándole al hombre un lugar que no merece tener porque no es Dios. El día de hoy también dices: no debes de juzgar a tu hermano. Si ves a tu hermano hacer algo malo, no debes de juzgarlo. Debes actuar con mansedumbre, debes de actuar con misericordia, porque debes de considerarte que en algún momento tú puedes caer en los mismos pecados que tu hermano, ¿cierto o no? Y esa palabra de juzgar, como que a veces retumba en nuestros oídos, ¿verdad? A veces nos hace entender que no debemos de decir nada, de callarnos, de lo que vemos no decir nada, sino llevarlo quizás a la oración, de excusar al hermano o excusar a la persona la cual estamos viendo que está cometiendo algo antibíblico, o que está cometiendo un pecado, o que está cometiendo una actitud o una actividad o una conducta que no es aprobada por la palabra de Dios. Pero la verdad de todas las cosas es que la Biblia sí nos llama a juzgar. Pero según lo que dice la Escritura en uno de los textos que nosotros podemos encontrar en la Biblia, en Juan 7, versículo 24, dice que no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzgues con las apariencias. No juzgues según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y esto evita que podamos etiquetar a las personas, ¿cierto o no? Esto nos ayuda a que no podamos hacer valores morales sobre una conducta de una persona o de nosotros mismos por la apariencia, por lo que nuestros ojos ven. Porque ¿quién es el único que puede ver los corazones? Dios. Y Él es realmente nuestro Dios justo y nuestro juez justo, que un día va a juzgar nuestras obras. Un día vamos a estar delante de Él y Él va a ser el que va a juzgar nuestras obras. Y de ahí no vamos a evitar ese juicio ninguno de nosotros. Ninguno. Creamos o no creamos. Seamos gentiles, seamos judíos, seamos griegos, seamos alemanes, seamos franceses, sean testigos de Jehová, sean lo que sean, sean mormones, sean de la denominación que quieras y que tú creas y que tú conozcas, y aún las que no conozcamos, vamos a estar delante de ese trono de Dios limpio, puro, santo, en el cual vamos a ser juzgados bajo nuestras obras, vamos a ser juzgados nosotros, nos van a poner nuestra vida delante de Dios y delante de todos quizás, y vamos a estar viendo toda nuestra vida y Dios nos va a decir: siervo fiel, pásale, yo no te conozco, atarle y echarle al lago de fuego.
creamos o no lo creamos, amados. Tengamos el punto de vista teológico que tengamos. La verdad es una cosa y es contundente, y la Biblia lo deja bien claro. Ese Dios justo un día va a juzgar nuestra vida. Pero nos está hablando aquí el libro de Romanos, por lo cual, hombre, el día de hoy no tienes excusa. Y esto llama la atención, amado, porque no estamos hablando de que Pablo se esté refiriendo a ese momento bíblico, a ese momento en donde vamos a estar delante de Dios siendo juzgados. No está hablando de ese momento. Nos está dando una advertencia, amado, para la vida del día de hoy, para la vida cotidiana que estamos viviendo el día de hoy. ¿Y cuántas veces tú puedes estar pensando, o cuántas veces tú puedas estar escuchando, o cuántas veces tú puedas estar diciendo con tus palabras acerca de por qué si Dios es Dios? Si Dios es de esta forma, si Dios realmente tiene ese carácter divino, entonces ¿por qué Dios no hace esto? Entonces ¿por qué Dios no hace esto otro? Entonces ¿por qué Dios no me corrige realmente? Yo quiero cambiar, pero si Dios es poderoso y si es realmente Dios, ¿por qué entonces no me cambia? Entonces ¿por qué no tiene realmente esa misericordia que, como dice la Escritura, y puede cambiar mi corazón? Y muchas veces podemos decir algo, o muchas veces podemos escuchar a muchas personas que no tienen una clara idea de lo que es Dios, diciendo que si Dios es Dios, entonces ¿por qué hay tanta maldad? Entonces ¿por qué hay tanta desolación? Entonces ¿por qué hay guerras? Entonces ¿por qué el día de hoy se están muriendo los niños de hambre? Entonces el día de hoy, si Dios es justo, el día de hoy, ahorita en este momento, está siendo violada, está siendo ultrajada, están matando a una mujer. Al día de hoy, ahorita, mientras estamos pensando, mientras estás escuchando esto, está muriendo una mujer, está muriendo un hombre, está muriendo un niño. Si Dios es justo, y si Dios es Dios, ¿por qué no evita eso? Amado, el hombre se quiere poner en el mismo lugar de Dios y se atreve a decir: si tú eres Dios, ¿por qué no haces esto? Como dándole un mandamiento a Dios, como exigiéndole a Dios, al Creador, que si realmente tuviese poder, haz esto, bajo un capricho o bajo un pensamiento humano. Y Pablo lo que nos quiere decir el día de hoy a través de este texto es lo mismo que les dijo a los romanos en ese tiempo. ¿Qué les dijo o por qué les dijo esto? Vamos a recordar un poquito acerca de por qué está este contexto de este momento tan específico y tan especial, donde el apóstol Pablo está hablando a los romanos: hombre, eres inexcusable. En otras palabras, hombre, tú no tienes excusa. Y a lo mejor ya se te olvidó al día de hoy por qué Pablo está diciendo estas palabras. ¿Qué recuerdas del domingo pasado? Versículo 32 del capítulo 1 de esta misma carta. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y si nos vamos más atrás, y como ellos en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como ellos no aprobaron a Dios en su vida, como ellos no aceptaron las verdades bíblicas que están contenidas en la Biblia, como ellos no escucharon las advertencias bíblicas, como en los días de Noé,
Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, estando hasta el borde, estando sus vidas llenas, estando sus vidas al full, estando sus vidas pero llenas, sobre llenas, que se derrama esa llenura. ¿De qué? De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual, la conclusión, por lo tanto, como resultado de esto, eres inexcusable, hombre. Esa es la primera parte, y vamos a fraccionar este versículo en 5 partes. La primera parte, por lo cual eres inexcusable, hombre. ¿Qué es ser inexcusable? Viene del latín de inexcusabilis, adjetivo que no puede eludirse con pretextos o que no puede dejar de hacerse. Otra definición, que no tiene disculpa. En otras palabras, llegas a estar en tu casa un momento, te olvidas que invitaste a alguien a tu casa, algún médico a lo mejor para que atendiera tu salud, algún compromiso que tienes con alguna persona para tratar un tema importante en tu casa, se te olvida, pero esa persona llega. Esa es una visita inexcusable. No le puedes decir que no. No le puedes decir, espérame, ahorita no te puedo atender porque estoy haciendo mi cama, estoy haciendo mis cosas, estoy haciendo la comida, ahorita no te puedo atender. No, es una visita que merece toda tu atención, porque va a tratar un tema muy importante contigo. Es una visita que es inexcusable, o sea, que no tiene ninguna excusa por la cual no pueda llegar a tu casa o no puedas tú atenderla. Que no tiene disculpa. Un error inexcusable. Es que de verdad me dormí y no pude llegar al trabajo a tiempo. Es que la verdad estaba yo tan cansado el domingo, me la pasé trabajando tanto tiempo el domingo que el lunes llegué tarde a mi trabajo. Jefe, perdóname, es que me quedé dormido, la verdad. Bueno, que te quedaste dormido, no puedes trabajar, vete a tu casa a descansar y a reponerte y nos vemos el martes. Jefe, pero es que me van a descontar. Lo siento, fue tu responsabilidad. Jefe, pero es que no importa, no hay excusa, ¿no? Hasta te dice, no hay pretexto, no hay excusa. ¿Qué puedas dar? Te quedaste dormido, tú tenías un compromiso de llegar a esta hora y tienes que llegar. No hay excusa. Ya parece ser que se te está abriendo el pensamiento. Y ya parece ser que el Espíritu Santo está hablando contigo. ¿Qué excusa puedes poner el día de hoy para atender las palabras de Dios? ¿Qué excusa puedes tener el día de hoy? Con todo el respeto para las personas que tienen una discapacidad diferente, pero tú tienes una discapacidad mental. ¿Tienes algún problema auditivo que no puedas escuchar lo que el día de hoy estamos platicando? ¿Tienes un problema
con tu familia tan fuerte, tan contundente, un compromiso tan fuerte que no puedas decirles no en algún momento que te están pidiendo pecar? ¿Tienes algún compromiso con alguna persona ajena a tu familia que sientas tan fuerte el compromiso que te lleve a ti a poderle decir a todos sí y nunca decirle no? ¿Qué excusa tienes el día de hoy para el Espíritu Santo cuando ha hablado a tu vida y te ha dicho que te arrepientas? Por lo tanto, dice la Escritura, por lo tanto, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Y aquí vamos a entender esta razón del apóstol Pablo. Unos están diciendo que unos teólogos están opinando, quizás, que aquí se refería al contexto anterior que estamos leyendo de Romanos capítulo 1, versículo del 28 para abajo, al 32. Muchos teólogos piensan que se está refiriendo a esos textos. Por eso dice, hombre. Que no estaba hablando de otra persona más que de un gentil. ¿Por qué, amado? Porque quizás en ese tiempo había gentiles, había personas buenas que se consideraban buenos, que estaban teniendo una vida ordenada, que estaban teniendo una vida sin ningún problema moral, que no eran inmorales, que no eran borrachos, que no eran fornicarios. Hablando del contexto que estábamos hablando, que Dios los entregó una mente reprobada, que Dios los hizo, que como no tenían en cuenta a Dios, como no tomaron en cuenta a Dios, los puso en esta condición. Y vimos la lista de pecados, ¿cierto o no? Y vimos la lista de conducta, como quieras llamarle, pecado, conducta, pero aquí dice la Escritura que son pecados. Por lo cual, había algunas personas que se creían buenas, que su punto de comparación era con los perversos, que su punto de flexión para decirle que su conducta era aceptable delante de Dios era porque se comparaban con los homicidas. No, yo no soy como ese homicida. No es que yo no soy como, no, yo no tengo una familia como estos. No es que yo no tengo unos hijos como estos. No, es que olvídate, yo no tengo una esposa como aquella vecina ramera que mira cómo se viste. Su punto de flexión era quizás la gente que tenía una vida deshonrosa o una vida destruida. Mira, mujer, cómo yo te tengo. Hace mucho tiempo yo platicaba con un hombre acerca de que cómo tenía que cuidar a su esposa, cómo tenía que tener esa sensibilidad para poder ver las necesidades de su esposa. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? No, dice, tú estás mal, me dijo, tú estás mal. Yo a mi esposa le doy un carro, mira la camioneta que tiene, mira qué camioneta tiene, tu esposa no tiene carro. Y yo sí le di un carro a mi esposa, y no le di cualquier carro, ve la camionetota que le doy. Salimos de vacaciones 2 veces por mes, por año, perdón. ¿Tú cuántas veces sales con tu esposa? Hablándome acerca su punto de comparación, lo que yo no hacía, quizás por mi economía con mi esposa. Pero imagínate el corazón perverso de este hombre. Mira cómo está mi esposa, ve los zapatos que trae. Ve la vestimenta que trae, ve a mis hijos cómo tienen toda su ropa de marca. No les falta nada, ve la despensa de mi casa. Te invito a que vayas a mi hogar y veas la despensa que tengo para con ellos. No les falta nada, tienen todo. Pero me hacía mucho alarde de lo económico, me hacía mucho alarde de los objetos materiales que podían tener. Ve la casa, acabamos de comprar una casa, ve esta casa, nada en comparación con la casa con que iniciamos, de un solo piso, toda sencilla. Ve esta casota que tenemos el día de hoy, cada uno de ellos tiene su habitación, tienen todas las comodidades.
Tú dices que yo trato mal a mi esposa. No la trato mal porque ve todo lo que tiene. El día de hoy ese hombre no está en su hogar. El día de hoy ese hombre abandonó a todos sus hijos. El día de hoy ese hombre fue un desleal porque traicionó a su esposa. El día de hoy ese hombre ni siquiera una pensión alimenticia les da. Pero si nuestro punto de flexión son las personas que están en desgracia, qué buenos seríamos todos, ¿verdad? Si yo me comparo con un violador, olvídate, mi paso automático al cielo, como en la UNAM. No necesito tener 10, no necesito tener 9, con 7 ya tengo un pase automático a la UNAM. Con Dios no es así, querido amigo. Por eso dice la Escritura del apóstol Pablo, no tienes excusa, hombre. Y muchos teólogos por eso decían, se referían a los hombres, a las personas comunes y corrientes del día de hoy que estamos aquí viéndonos. Que quizás tú te estés comparando con lo más perdido, quizás te estés comparando con el borracho, quizás te estés comparando tu vida con aquella persona que está teniendo una desgracia en su vida, por a lo mejor un vicio, a lo mejor quizás por su infancia tan difícil que tuvo, que sus papás lo golpeaban, que sus papás no lo atendían y que el día de hoy, como ya es un adulto y salió con todos esos traumas, el día de hoy tiene una estabilidad. No te compares con ellos. ¿Por qué? Porque entonces parecerías puro y santo delante de ellos. Es como si el día de hoy te fueras a una cárcel. ¿Qué encontrarías en la cárcel? Gente honesta, gente honrosa, gente que pudiéramos decir, este es mi compadre del alma al cual le puedo entregar a mis hijos, cuando hay puros violadores, cuando hay homicidas, cuando hay personas que roban, que hay personas que matan, cuando hay personas que ahí por cualquier dinero son capaces de hacer todo lo que ellos piensen y quieran. No te compares con ellos. Son vidas que viven una vida en desgracia. En vez de compararte, debías de tener compasión. Pero la Escritura dice, eres inexcusable, hombre. Si tú te llegas a comparar con ellos, porque delante de mí no hay nadie más santo más que yo. Yo que juzgo los corazones no voy a juzgar según las apariencias, como dice el texto de Juan 7:24. Dios no juzga por las apariencias. Así le digas a Dios lo que le digas. Así el día de hoy te pongas bonita, te pongas como te quieras poner. Así te eches las flores que te quieras echar. Un día vas a estar delante de Dios y Dios te va a ver tal como eres. Y a Dios no podemos engañarle. No tienes excusa, dice la palabra de Dios. Así es que no te excuses. No sea que tú, cuando escuchaste toda esta lista, ay, gracias Dios, porque, ay Dios, yo no soy como estos que mataron. No, yo no soy como eso, Señor. Y ya me imagino a lo mejor la carita que has de haber puesto cuando estuviste delante de Dios diciéndole, ay Señor, yo te doy gracias porque no soy como este homicida. Yo te doy gracias, Dios, porque yo no soy injurioso. Yo te doy gracias, Señor, porque yo amo a mis padres, Señor. Yo no los deshonro. Yo los tengo todavía en vida. Y yo cómo los amo, cómo veo por ellos. Yo te doy gracias, Señor. Y quizás tú te palomeaste, pero no se trata de una paloma, se trata de que Dios diga, tú eres limpio, sé limpio, de eso se trata, que Dios te diga que eres limpio. Por
eso, la primera observación es que como gentil no te sientas limpio y que no te compares con alguien que está viviendo en desgracia. Porque si tú eres de esa característica, nunca podrás ser justificado por Dios. Porque en otras palabras, tu justificación, ¿cuál es? Tus obras. ¡Ay, Señor! Es que yo sí puedo hacer misericordia y por eso voy a hacer misericordia a tal lugar. ¡Ay, Señor! Es que yo sí amo a mis padres, por eso yo voy a hacerle el quehacer a mis padres. ¡Ay, Señor! Yo sí amo a mi esposo, porque todo lo que me dice, Señor, yo lo hago, teniendo un entendimiento erróneo acerca de la sujeción. ¡Ay, Señor! Yo te doy gracias y obras, y obras, y obras, y obras, y te llenas por obras. No es por obras, amado, para que nadie se gloríe, para que nadie se lleve la honra, porque el único que se debe de llevar la honra sobre la salvación es Dios. Otros, en esta misma idea, refieren que se trataba de los judíos. Amados, los gentiles no conocíamos y ni aún conocías tú la ley de Dios. ¿O sí la conocías? Yo no la conocía, amado. Aunque haya ido a la doctrina, aunque me hayan enseñado los 10 mandamientos, aunque los recitara, aunque me sabía el rosario, aunque me sabía hacer todo el mandamiento que marcaba, como decíamos en ese tiempo, la Santa Madre Iglesia, yo no sabía cuáles eran los mandamientos de Dios. ¿Tú sí? ¿Tú sí? A lo mejor yo sí estoy errado, estaba yo bien perdido, y qué bueno que me considero perdido, hermano. Pero tú sí sabías los mandamientos de Dios. Bueno, en este caso, muchos de estos teólogos dicen que esta palabra estaba referida a los judíos, porque ellos sabían la palabra de Dios, porque ellos sabían los decretos de Dios, porque ellos sabían lo que Dios quería de las vidas, porque ellos sabían todos los mandamientos que Dios había dado en las tablas a Moisés, y cumplían todos los rituales religiosos, que esta palabra era para ellos, porque ellos conocían la ley escrita de Dios, y que no tenían excusa alguna, porque conocían la ley. Hay un principio legal que versa de la siguiente manera: el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. En otras palabras, si tú el día de hoy no le das de comer a tus hijos, ¿qué estás haciendo? Infringiendo la ley mexicana. Porque la ley mexicana dice que los padres tenemos la obligación de mantener a nuestros hijos, de darles lo necesario. Por consiguiente, si tú no lo haces, eres acreedor a una pena y a una sanción. Un padre desobligado dice: señor juez, discúlpeme, pero es que yo no sabía que eso ameritaba cárcel. Perdóneme, señor, pero el desconocimiento de la ley no implica que usted no la haya, usted por derecho natural, por conciencia natural, haberle dado de comer a sus hijos. Llévenselo a la cárcel. No exime su cumplimiento. Por lo tanto, la idea que Pablo estaba teniendo acerca de esta idea de que era esta palabra hacia los judíos, era de que los judíos, conociendo la verdad, conociendo toda la ley, eran unos hipócritas. Porque decían y no hacían. Sabían que no tenían que dejar a una viuda desamparada, y las viudas eran desamparadas. Sabían que tenían que tener misericordia sobre las personas, y eran inmisericordias, ¿cierto o no? Y lo vemos a través de la Escritura, como a los ciegos, como a las personas que estaban en discapacidad, los hacían a un lado.
¿verdad? Se atrevían a decirle: Señor, ¿quién pecó más, Señor? ¿Quién pecó más, este o sus padres, para que esté en esa condición? Sin misericordia. En la misma cruz, amados, estando un ladrón a un lado y otro ladrón a otro lado, en la condenación en la misma condenación que nuestro Señor, un ladrón le decía: si eres realmente el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Cruz. Había dureza. Como el día de hoy, en el gremio religioso, hay dureza. Pero no nada más dureza, sino hipocresía. Porque aquí en la iglesia se muestran de una manera, porque aquí en la iglesia ponen caritas piadosas, porque aquí en la iglesia ponen hasta ojitos de los preciosos momes o de los niños esos, de las caricaturas esas que ponen, de esos dibujitos que ponen caritas así todas, o como las fotografías artísticas de aquellos tiempos medievales en donde la gente tiene una cara piadosa. Así entra mucha gente a la iglesia, pero allá afuera son unos verdaderos demonios. Allá afuera están codiciando, allá afuera están diciendo sus groserías, allá afuera no tienen freno. ¿Por qué? Porque nadie los ve de la iglesia. Allá afuera es China libre, allá afuera dan un ejemplo pésimo, y mucha gente por ese ejemplo pésimo dicen: este es cristiano, no, yo quiero ser como los cristianos. Ve este hipócrita, dice que es cristiano y ya se llevó la mujer de su prójimo. Dice que es cristiano y abandonó a sus hijos y se fue a meter con una ramera. Dice que es cristiano y se fue a fornicar con un homosexual. Dice que es cristiano y velo cómo está hablando. Dice que es cristiano y mira cómo roba en su trabajo. Dice que es cristiano y mira cómo tiene su hogar. Eres inexcusable, oh hombre. Entiende el día de hoy. No hay excusa alguna. En otro momento, los teólogos dicen: espérame, es para los gentiles. No, pero mira, también vamos a observar en ese momento la religión judía. Pero espérame, no vamos a quedarnos así. Vamos a ver los jueces. ¿Por qué? Acordémonos que en ese tiempo los jueces, ¿quiénes eran? Los sacerdotes, los conocedores de la ley, los que tenían el discernimiento de parte de Dios y el discernimiento de la Escritura, donde ellos podían juzgar con justo juicio sobre un evento. ¿Cómo ves hoy el sistema jurídico en México? ¿Dónde está el peso de la ley? Quien tenga más dinero. ¿Quiénes son los que duran más tiempo en la cárcel? Los que no tienen dinero. ¿Quiénes son los que tienen que apechugar toda la sentencia? Los que no tienen dinero, porque los que tienen dinero pueden pagar un abogado para conmutar la pena o para corromper un juez. Ve lo que pasó ahorita con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Se robó una tesis, amado. Se robó una tesis para un doctorado, su maestría. ¿Y qué es lo que pasó? Nada. Si tú y yo lo hubiéramos hecho, amado, si nos hubieran cachado con una cédula falsa, ¿qué hubiera pasado? Nos la quitan, nos ridiculizan y no nos dejan de ejercer la profesión. ¿Y por qué esa mujer no? Porque atrás de ella está el marido, porque atrás de ella hay todo un templete político que la está respaldando. ¿Qué quiere decir eso? Que la justicia que dan los magistrados no es realmente una justicia. Entonces eso Dios le llama hipocresía. Porque ya sea un gentil, ya sea un judío o ya sea un juez, tienen la ley de Dios inscrita en sus corazones y no hacen lo que Dios quiere que hagan. Lo que sí creo
vamos a pasar impunemente ante el juicio de Dios. Podemos tener impunidad el día de hoy con los hombres, ¿cierto? No. Podemos ser corruptos. Podemos comprar la autoridad. Podemos hacer todo para que la balanza se incline a nuestro favor y torcer el derecho. Eso puede hacer el hombre, pero delante de Dios no va a haber poder humano. Hace poco, para que te des una idea, en esta semana hubo una noticia donde secuestraron unos ciudadanos americanos, ¿cierto? ¿Cómo fue que encontraron a aquellos supuestos secuestradores? ¿La ley? ¿Por sus investigaciones? ¿Quién presentó a aquellas personas? ¿Quién trajo a la justicia a aquellos criminales? Otros criminales. Ve qué grado de impunidad, ve qué grado de corrupción, ve qué grado, amado. Date cuenta. El grado de corrupción que tenemos en nuestra sociedad mexicana. A mí no me importa Estados Unidos, a mí no me importa Canadá, a mí no me importan los demás países, en el buen sentido de la palabra. Me preocupa mi país. Me preocupa mi país. Pero dice la Escritura, por lo cual no tienes excusa, hombre. Ya vimos las diferentes opiniones de los teólogos que nos da el segundo punto, la segunda fracción de este texto. Quien quiera que seas tú que juzgas. Vimos tres grupos hace un rato. Quizás tú digas, no, yo no soy un magistrado. No, yo me lavo las manos porque de mí no depende hacer justicia en esta nación. Yo ni abogado soy, yo ni juez, yo no soy ni ministerio público, yo no soy encargado, yo no soy, no menos judío, no, yo no soy judío, a lo mejor soy gentil. Pero la Biblia es eficaz, es contundente. Dice, mira, no te excuses. Puntos teológicos puedes escuchar el día de hoy, pero dice la Escritura, quien quiera que seas tú, quien quiera que seas tú, te llames como te llames, creas lo que creas, pienses lo que pienses, te sientas lo que te sientas, pero tú que juzgas. ¿Tú que te has atrevido a juzgar a alguien? ¿Tú que te has atrevido a decir algo de alguien sin ningún fundamento? Juzgando por las apariencias y no juzgando con justo juicio. Vamos al tercer punto. Pues en lo que juzgas a otro, es decir, me encanta este ejemplo, me encanta, me fascina. Cuando haces un señalamiento a alguien, señalas con un dedo, ¿cierto o no? Discúlpenme que ahorita los estoy señalando, no es mi intención apuntarles, pero con este señalas, con este le dices a Dios lo que estás diciendo, pero hay tres que te están señalando a ti. Tres dedos te están señalando a ti. Pues en lo que juzgas a otro. No, es que mi comadre es bien puerca. No, es que mi comadre no atiende a su marido. No, es que la hermana Vela dice que debemos de ser honrosas y vela cómo se viste. No, es que ve, dice
dice el hermano que esto, que el otro, y quién sabe cómo será con su esposa, porque yo no lo veo muy amable con su esposa. Te llenas en decir cosas por apariencia. ¿Cuántos te están señalando a ti? 3. Llámate como te quieras llamar: católico, testigo de Jehová, mormón, judío, cristiano, evangélico, como te quieras llamar, agnóstico, incrédulo, a lo mejor que no tienes fe, a lo mejor no conoces ni siquiera nada de Dios. Llámate como te quieras llamar, humanista. Pues en lo que juzgas a otro, estos 3 dedos, vamos al cuarto punto. Te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Haciendo un juicio incorrecto, haciendo una comparación incorrecta. Yo te doy gracias porque no soy como ese violador. Yo te doy gracias porque no soy como este. Yo te doy gracias porque no soy como ese borracho. Yo te doy gracias porque yo ni siquiera he probado ninguna bebida. Yo te doy gracias porque tengo una vida honrosa. Te doy gracias porque soy honrado. Te condenas a ti mismo con las cosas que juzgas según las apariencias. ¿Y por qué te juzgas tú mismo? ¿Por qué? Porque 3 dedos te apuntan y son 3, no es 1. ¿Sabes por qué? Quinto punto. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Hermano, yo considero, hermano, llegó hace mucho tiempo una persona. Hermano, considero mucho que es indecoroso, es indebido que te pongas una camiseta de un equipo X. No debe de ser, hermano, que tú andes poniéndote una camiseta de un equipo de fútbol. Das un mal ejemplo a los hermanos. Estaba muy indignado esta persona, muy indignado. Hermano, una camiseta de fútbol no me hace ni más ni menos cristiano. No me juzgues por una camiseta, por una apariencia. Y era una camiseta. Hermano, si yo te juzgara por cómo te veo, hermano, esos tatuajes, ay, hermano, yo sé que fueron en tu vida pasada, pero hermano, si yo no te conociera y te veo en la calle y hago un juicio acelerado, hermano, yo mejor me doy la vuelta y me voy por otro lado porque yo no me quiero topar contigo. Al día de hoy esa persona está en vicios, en una vida terrible. Te condenas a ti mismo. Porque de lo que te admiras, de lo que dices que no se debe de hacer, de lo que tú señalas a otros, híjole, amado, yo no quisiera verte en tu casa como eres. Quizás eres bien bueno para decir las faltas de los demás. A lo mejor eres bien bueno para decir, no, es que esta hermana no sabe hacer nada de comer, pero ¿qué tal tú sabes hacer de comer? Ay, esta hermana tiene su casa bien sucia, ¿y qué tal eres limpia tú? Ay, hermano, es que es difícil de cómo te expresas, ¿y qué tal te expresas tú? Ay, hermano, es que te trabas mucho, ¿y qué tanto tú te trabarías si estás delante de un público? Ay, hermano, es que tu carro último modelo, ay, hermano, no es mío, me lo prestaron, pero ¿qué tal tú si tuvieras un carro último modelo? ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué peligroso es
peligroso es ponerte en un punto de juzgar según las apariencias y de hacer un juicio erróneo por apariencias y no hacer realmente un juicio correcto sobre las cosas contundentes. Pero no es nada más ese el problema. Porque todos podemos caer en algún momento a hacer un juicio erróneo, amado, y juzgar por lo que vemos, ¿no? Si tú vas al metro La Raza y te subes a la combi y de repente se sube uno todo tatuado, ¿qué haces? Ay, no te quedas a investigar y dices, mejor me bajo y tomo el otro, ¿no? Y quizás hiciste un juicio erróneo. A mí ya me tocó ver eso. Un muchacho entró así y todo el mundo se bajó y nada más se quedó un señor, el tatuado y yo. ¿Y sabes qué hizo el muchacho? Estaba llorando y diciendo, siempre me pasa lo mismo, siempre me pasa lo mismo, siempre me hacen lo mismo, las personas no me conocen, jefe, yo no les voy a hacer nada, jefe, de verdad que yo no les voy a robar. ¿Y sabes qué hizo el chofer? No se fue hasta que se llenó. Peor para los que se bajaron porque se tardó más. Y yo lo abracé a ese muchacho y le dije, no te preocupes, yo por eso me quedé aquí. Y Dios sabe y Él tiene control de todas las cosas. Y si nos fueras a asaltar, pues Dios ya lo tenía calculado y Él me va a guardar. Pero no te preocupes. Gracias, jefe. Gracias porque no se bajó. A veces podemos caer en hacer un juicio, pero no se trata de hacer un juicio si tú te estabas yendo también por la parte del juicio, sino de admirarte por los pecados que vimos hace un momento y que los vimos hace unos domingos atrás. No te admires, porque quizás esos pecados te están gobernando el día de hoy. Por lo tanto, no has creído lo que Dios ha dicho a tu vida. Aunque el pecado puede ser variado, aunque las ramas del pecado pueden ser variadas, aunque esas ramas, como vemos este adorno, vemos un tronco principal y muchas ramas, ¿verdad? Todo lleva a un punto, la raíz. ¿Cuál es tu raíz? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Yo creo que es un corazón duro. La raíz es un corazón duro. Pablo lo que quería hacer ver a los romanos, y lo vamos a ver más adelante, es que ellos, su punto no eran los demás. Él quería desarraigar la hipocresía de los que se decían ser hijos de Dios y con su ejemplo decían todo lo contrario. Y es lo que el día de hoy yo te quiero invitar a que reflexiones, que tu ejemplo, que tu fe, hermano, sea congruente con lo que tú profesas. Cierra tus ojos. En la Biblia, la palabra juzgar da un significado de liberar de injusticia y opresión a alguien. En la Biblia, juzgar da un significado de liberar de injusticia y opresión
a alguien. ¿Qué significa para ti juzgar? Recuerda, por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo, te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Amado Dios, te damos gracias por el discernimiento de tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres verdadero, tú eres real, Señor. Y te pedimos que tú vengas a dar libertad al cautivo, Padre. Que tú traigas, Señor, tu palabra en nuestros corazones, Padre. Señor, no queremos una vida en hipocresía. Queremos una vida íntegra, Padre, en toda la extensión de la palabra. Integridad, santidad. Y eso solamente proviene de ti, amado Dios. No proviene de un esfuerzo humano. No proviene, Señor, de nuestras fuerzas. No proviene de nuestros pensamientos. No proviene de nuestra ideología. No proviene de nuestra repetición. Quiero ser bueno, quiero ser bueno, quiero ser bueno. Y por consecuencia sea bueno. No, Señor. No viene por una exposición positiva, Señor. No viene del positivismo. No viene del humanismo. No viene de confesar y recibirlo, Señor. No, Padre, viene de ti, solamente de ti, Padre, porque bueno hay uno solo, Dios. Amado Dios, ayúdanos, Padre, a que nuestros juicios de valor como iglesia sean certeros, Padre. Te lo pedimos, amado Dios. Y quita ese pensamiento hipócrita de las personas. Quien quiera que sea, Señor, porque tu palabra así lo dice. Quien quiera que seas tú, hombre. Y aquí es para todos nosotros, Señor. No hay nadie, Señor, no hay nadie que se pueda deslindar de esta idea bíblica. Cualquiera que seas tú, hombre, quien quiera que seas tú, hombre, no hay excusa. Damos gracias, Dios, porque tu palabra es contundente, tu palabra, Señor, no nos deja dudas, tu palabra, Señor, es segura, es eficaz, es certera, Señor, que llega a alumbrar, Señor, que llega a penetrarse en nuestros corazones, amado Dios. Gracias, Padre, gracias. Gracias por este maravilloso día de reposo y bendice a todas las personas, Señor, aquí presentes, y a nuestros hermanos que están a través del internet, Padre. Que haya una prosperidad en su alma, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Pues aquí estamos para servirles. Nos da gusto el poder estar juntos, en lo que podamos ayudarles, en lo que podamos hacer. Está nuestra librería constantemente actualizándose. Si les interesa algún volumen, hay material, creo que hay material muy económico. Hay otro material también económico, pero no tan económico como el muy. Entonces, no se preocupen, lo pueden adquirir, nada más se ponen de acuerdo con Irma para que ella les pueda dar un precio, un costo adecuado, programa de pagos, y con todo gusto. El chiste es que queremos tener gente que lea, gente que se documente, gente que empiece a crecer en la fe leyendo libros que nos puedan llevar a este crecimiento espiritual y, por qué no, también conocer al Señor Jesús a través de muchas lecturas. Dios los bendiga mucho, estamos para servirle. Que Él bendiga todos los medios. Bendiciones, que tengan un excelente día de reposo.